Actualmente, la atmósfera caótica de los mercados bursátiles, las tasas de interés impresionantemente elevadas y el peso de la inflación han hecho que la pregunta más apremiante para los estadounidenses sea si ya están en una recesión. Las causas que originan los problemas de la economía y la política capitalista siempre ven como circunstancias venidas desde fuera. Pero ¿qué pasaría si en realidad todas esas circunstancias son generadas a propósito y lo peor del caso, esas circunstancias creadas se vuelven en tu contra? La guerra comercial entre Estados Unidos y China, la pandemia mundial y el conflicto en Europa del Este parecen ser los responsables de esto. ¿Pero es realmente así? ¿O había algo antes que estaba a punto de explotar? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Recesión en Washington. Si bien expertos economistas aseguran que aún no se puede decir eso, sí hay señales que muestran cierta debilidad económica que indica todo lo contrario. Pero es mejor ir por partes. ¿Qué es una recesión? En términos sencillos, una recesión ocurre cuando la economía deja de crecer y comienza a encogerse. Algunos expertos opinan que se presenta cuando el valor de los bienes y servicios producidos en un país, conocido como el Producto Interno Bruto, cae durante 2 trimestres consecutivos o un semestre. Generalmente, en una economía capitalista el encogimiento de la economía es atribuido a factores externos, o sea, situaciones que de una u otra manera afectan el crecimiento económico. En esta situación, la inflación y el desastre bursátil actual se atribuye a la pandemia mundial, el conflicto en Europa o el elevado precio del gas y petróleo. La recesión se presenta como un fantasma que acecha a Estados Unidos. Ante este panorama surge la pregunta: ¿por qué si estamos en medio de una inflación que según Biden se puede superar, hay quienes creen que se avecina una recesión? En una respuesta sencilla podríamos decir que es por las acciones de la Reserva Federal estadounidense, que está aumentando las tasas de interés para bajar la demanda. Esto significa que el Banco Central de Estados Unidos intenta ralentizar la economía para reducir la inflación. El mensaje de la Reserva Federal es que tenemos que movilizarnos en este momento. Tenemos que actuar con decisión y aplicar desde ya muchas alzas en las tasas antes de que la situación se nos vaya de las manos, dijo Beth Ann Bovino, economista jefa de Estados Unidos en el S&P Global. La acción del Banco Central de Estados Unidos genera en los inversionistas bursátiles preocupación, ya que ven en el desaceleramiento de la economía por parte del Banco Central muy peligrosa, la cual puede generar la posibilidad de provocar una recesión. Esto ha provocado que la confianza de los consumidores se haya hundido hasta mínimos históricos. El estado de ánimo podría volverse mucho más agrio, dijo Josh Vivens, director de investigación del Instituto de Política Económica, quien sostiene que si la economía se contrae, eso significa que la Reserva Federal ha metido la pata al ir demasiado lejos al tratar de frenar el aumento de los precios. La probabilidad de una recesión parece ser el precio que Washington está dispuesto a pagar por recuperar su posición hegemónica mundial. Aunque esta estrategia parece hacer agua por todos lados y parece ser insostenible para la administración Biden. Como si fuera la última oportunidad para restablecer su posición hegemónica, Biden y la burguesía estadounidense están poniendo a la Unión Europea de rodillas para que acepte su agenda militarista. A la vez, pretenden empantanar a Rusia en un conflicto de desgaste y que éste sirva para contener el auge de China. Así lo reconocía el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el reciente foro de Davos. Esto va sobre Rusia, pero también va sobre China, señaló, planteando cínicamente que la libertad es más importante que el libre comercio y que la protección de sus valores es más importante que los beneficios. Este parecía un plan genial para Washington, pero no contaron con que la escalada de los precios del petróleo, que se ha acrecentado con las sanciones impuestas a Rusia y una OPEP que se resiste a las exigencias de Washington de incrementar sustancialmente la producción global de crudo, esto hizo que el plan antirruso y antichino, orquestado desde Washington, se volviera en su contra. A tal punto que en la propia clase dominante estadounidense la unidad se está perdiendo.
como ha reflejado un reciente editorial de The New York Times, advirtiendo de la necesidad de encontrar una salida al conflicto, o las recientes declaraciones del exsecretario de Estado Henry Kissinger en Davos, afirmando que Ucrania debe ceder el Donbass. Asimismo, la dinámica del conflicto en Europa y sus consecuencias económicas están empujando a fuertes divisiones entre los gobiernos europeos, con Scholz y Macron llamando a no humillar a Rusia e incluso señalando que Ucrania tendrá que hacer concesiones territoriales. Algunos demócratas, por su parte, siguen apuntando a los puntos brillantes de la economía y esperan que el Banco Central estadounidense consiga ralentizar el crecimiento y, por tanto, reducir la inflación sin que el país entre en una recesión total. La inflación es como una enfermedad y la medicina debe adaptarse al problema específico, de lo contrario podría empeorar mucho las cosas, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, durante una audiencia. Ahora mismo la Fed no tiene control sobre el principal motor del aumento de los precios, sostuvo Powell. Aunque la administración Biden ha respaldado públicamente los esfuerzos de Powell, el aumento de las expectativas de una recesión está agravando los problemas económicos de la gestión del demócrata, teniendo en cuenta que los demócratas se dirigen a las elecciones al Congreso de este año. Para Michael Farolli, economista jefe del JP Morgan Chase en Estados Unidos, una recesión podría incluso comenzar tan pronto como este trimestre, con datos recientes que muestran que el gasto de los consumidores, el mayor motor del PIB, está empezando a desacelerarse. Incluso esta visión es compartida por Carmen Reinhart, economista jefa del Banco Mundial. Se muestra escéptica ante la posibilidad de que la economía global pueda evitar una recesión debido al aumento de la inflación, el incremento de las tasas de interés y el lento crecimiento en China. Según Reinhart, el Banco Mundial recortó este mes su previsión de crecimiento mundial en casi un tercio, a un 2,9% para el 2022, advirtiendo de que el conflicto ruso-ucraniano se había sumado a los daños de la pandemia mundial y que muchos países se enfrentan ahora a la recesión. Reinhart señaló que el gobierno de Biden no fue el único que jugó mal el alcance del riesgo de inflación, señalando que la Fed, el Fondo Monetario Internacional y otros habían compartido esa opinión, aunque el Banco Mundial lo calificó tempranamente como un riesgo real. El relato occidental sobre cómo el mundo ha llegado a esta situación omite conscientemente el papel crucial del imperialismo estadounidense en la escalada bélica, la cual hizo llegar al este europeo 42.000 millones de euros por parte de Washington para empantanar a Rusia en ese conflicto y sofocar el crecimiento de China. Ahora Washington se enfrenta a la criatura que ha creado. La recesión se presenta como un fantasma que no debe aparecer en los medios de comunicación tradicionalistas, ya que no hay que socavar los ánimos de los contribuyentes estadounidenses. Pero para Charles Colomiris, profesor de la Escuela de Negocios de Columbia, que fue economista jefe de una agencia de regulación bancaria bajo el expresidente Donald Trump, advirtió que la Fed tendría que causar más dolor del que los inversores están cocinando actualmente si realmente tiene la intención de conquistar la inflación. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.